Estar todo esto con don Agustín Leal, que es el portavoz nacional de Jucil. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias por atendernos. Tengo la sensación de que 3 años después, pero finalmente el coronel sí tiene quien le escribe el Tribunal Supremo. ¿Y cómo puede repararse el atropello sufrido por Diego Pérez de los Cobos? Bueno, está en vías de hacerse. Desde luego, el perjuicio que le han causado todos estos 3 años, pues eso va a ser muy difícil de reparar, ¿no? Jucil ya en mayo de 2020, cuando se le cesa, salimos a denunciar en todos los medios de comunicación que era un cese arbitrario, que era un cese porque el coronel cumplió con su deber de salvaguardar la independencia de los poderes del Estado, de salvaguardar la ley, de salvaguardar la independencia de la policía judicial, en el sentido de que estaba trabajando con la juez Carmen Rodríguez Medel, que entonces mandaba el juzgado 51 de Plaza de Castilla, en unas diligencias que ella misma había declarado secretas, y la ley dice que si un juez declara unas diligencias secretas, pues nadie puede entender de ellas que no sea el propio juez y los agentes bajo su mando, que en este caso eran mis compañeros de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tres Cantos, bajo el mando del coronel Pérez de los Cobos. Fue un cese arbitrario, nosotros fuimos más allá diciendo que era un ataque en la línea de flotación del Estado de Derecho y de la separación de poderes. El Tribunal Supremo le ha dado la razón al coronel y con ello a las tesis de defensa de la Guardia Civil, y yo creo que después de esto y todo lo que ha hecho a lo largo de la legislatura, el ministro del Interior, el señor Marlaska, ya que ha dimitido la directora, pues le toca a él echarse a un lado, le toca a él dejar el ministerio. Él, como magistrado, debería ser el primer garante de la defensa de este Estado de Derecho y de esa separación de poderes, y no lo está haciendo. Eso es lo que llama la atención, que él tiene un pasado en el que tiene que entender mejor que cualquier otro ministro que cuando un juez ordena a la Guardia Civil que de esto solamente los investigadores y el juez, en este caso la jueza, tienen derecho a conocer nada porque es un asunto vidrioso, es un asunto que afecta al gobierno de forma terriblemente directa. Bueno, pues el propio ministro Marlaska tendría que haber sido consciente y no producir ese cese de esa forma arbitraria como él produjo, que lo sitúa, no soy un experto en derecho, pero me da la sensación que esa definición del delito de prevaricación, que es tomar decisiones injustas a sabiendas, no queda muy lejos de donde deja la sentencia del Supremo lo sucedido con el coronel Pérez de los Cobos. ¿Qué le parece? Así es, así es. O sea, estamos ante un posible delito de prevaricación, ¿no? Esto, imagínese la gravedad, es como si hubiesen cesado a Carmen Rodríguez Medel por iniciar esas investigaciones y no dar cuenta a la cadena de mando judicial, que también la tienen hacia el ministerio, ¿no? Hacia el Ministerio de Justicia. Es igual de grave. Los guardias civiles, desde Jucil solo pedimos a los políticos, a nuestros dirigentes, que dejen de lado las cuitas políticas y que utilicen a la Guardia Civil únicamente bajo el mandato que nos da la Constitución de proteger y servir al ciudadano, la Constitución y la ley. Que nos saquen de su relato de cuitas políticas y que lo único que tienen que hacer es dejarnos trabajar y darnos los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo nuestra labor de defender el Estado de Derecho, la ley, la Constitución y la soberanía del pueblo español. Solo pedimos eso y no que se inmiscuyan e intenten llevarnos al barro como están haciendo. Hoy el Tribunal Supremo los ha puesto en su sitio y yo creo que el ministro Marlaska debería marcharse, a pesar de que se está agotando la legislatura, debería marcharse. Bueno, sí, la oposición está completamente en ello. Han salido como un resorte minutos después de conocer la sentencia a pedir eso que usted dice, la dimisión o el cese, porque van dirigiéndose al presidente en el sentido más de un cese. Pero vuelvo a la pregunta que yo le planteaba al principio. ¿Cómo se puede forzar al Ministerio del Interior a reponer al coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid? Bueno, pues a través de los juzgados. Yo no sé si en este tiempo ya tendría que haber ascendido a general. Si es así, habría que ascenderle a general y con efecto retroactivo desde el momento en que tenía que haberlo hecho sin
si no hubiese sido cesado, o sea, restituirle en todo, o sea, la carrera de este hombre se ha visto tocada gravemente, una carrera ejemplar. También les recuerdo que fue el que mandó el dispositivo que frenó el golpe de Estado el 1 de octubre, o sea, fue allá a defendernos a todos los españoles y a nuestra Constitución. Pues le hay que restituir de esa manera. Todos los ascensos que hubiera tenido con efecto retroactivo, si tiene que seguir siendo el jefe de la Comandancia de Madrid en Tres Cantos, pues restituirle en el puesto. Y bueno, para nosotros esta forma de actuar es de un guardia civil, o sea, para nosotros es un ejemplo, ¿no? Curiosamente, el ministro Marlaska ha cesado a otro coronel, como de los Cobos también, como Corbí, perdón, sí, por Sánchez denunciar Corbí, que se acababan los fondos reservados para luchar contra la corrupción, ¿no? Denunció públicamente al coronel Torresano de Melilla hace unos meses también por pedir un protocolo de actuación que ampare a mis compañeros que protegen la frontera sur, que protegen nuestra legislación, nuestro Estado de Derecho en la valla de Melilla. O sea, cualquier guardia civil que cumpla con su deber, que sea escrupuloso en el cumplimiento de ese deber, pues es cesado. Sí, sí. Por esta... De todas maneras, me da la sensación de que esto no va a ser fácil porque el Gobierno, así se explicaba hoy su portavoz Isabel Rodríguez, mantiene plenamente la confianza en Marlaska y minimiza el efecto de este varapalo que le da el Supremo al ministro del Interior, diciendo que es una cuestión de forma meramente. Quiero que lo escuchemos juntos, si a usted le parece bien. Me parece. Como siempre, el respeto absoluto a todas las decisiones judiciales y, por supuesto, también este pronunciamiento del Tribunal Supremo. No conocemos aún ese texto de la sentencia, pero por lo que conocemos a tenor del pronunciamiento en el fallo, parece que evidentemente se trata de una cuestión de forma y no de fondo. Y, por tanto, se siguen valorando las motivaciones que llevaron a aquella decisión al Gobierno. Estudiaremos con detenimiento este pronunciamiento. A mí me cuesta mucho, si no conocemos ni ella ni yo el contenido íntegro de la sentencia, poder evaluarla al punto de decir que es una cuestión de forma y no de fondo. Pero bueno, en cualquier caso, da la sensación que Sánchez tiene el plan previsto y que va a mantener al ministro del Interior hasta que termine la legislatura. No lo sé, he escuchado también a Marlaska y si le parece, ya lo último que le propongo escuchar conmigo es la interpretación que ha dado, después de conocida la sentencia, lógicamente, el ministro Fernando Grande Marlaska. Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza y lo que se considera por parte del Ministerio falta de idoneidad para la asunción de un puesto de responsabilidad fundado en la confianza por parte del coronel Pérez de los Cobos, se mantiene en la actualidad. Dicho eso, evidentemente respeto absoluto, como procede en un Estado de Derecho, a cualquier resolución judicial y en este caso a la resolución del más alto tribunal. O sea, no me bajo de la burra, aquí hay una pérdida de confianza. Esto de la pérdida de confianza, usted y yo se lo hemos escuchado a Marlaska para casi cualquier cosa un montón de veces. Pero hombre, es que esto no es un capricho. Cuando la Guardia Civil tiene nombrado por escalafón, por prestigio, por antigüedad, por no sé cuáles son los criterios, a un coronel al frente de una comandancia, una de las más complicadas, la de Madrid, pues hombre, no puede venir el ministro y decirle, es que ya no tiene mi confianza, ¿no? Bueno, esto es demagogia política, ¿eh? Esto no es más ni menos que demagogia política. Estamos acostumbrados a escuchar, bueno, en todos los aspectos a varios ministros y en concreto pues al señor Marlaska, ¿no? Le escuchamos cuando estaban en la oposición que nos prometían la equiparación salarial cuando gobernaban, obviamente no lo han hecho. Recientemente, cuando la pandemia del COVID, que todas las patrullas de la Guardia Civil y de Policía Nacional tenían sus EPIs, era mentira, Jucil también lo denunció, no los teníamos, tardamos mucho en tenerlos. Cuando la Generalidad Catalana y su consejero de Sanidad, ahora lo conocemos por un juzgado, por una denuncia interpuesta por Jucil, dilató de manera deliberada la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña. Ni Marlaska ni nuestra exdirectora salieron a defendernos. Cuando la tragedia del 24 de julio en la valla de Melilla con 2 docenas de muertos aproximadamente, tampoco salió a defendernos. Quitaron el foco de la noticia que estaba en Marruecos, que murieron por una mala praxis de la policía marroquí, de sus protocolos de intervención en control de masas. La problemática la pasaron por la frontera. El ministro y nuestra directora tampoco salieron a defendernos, prometieron efectivos en la valla, prometieron aplicar la legislación, prometieron medios. Nada de eso
nada de eso ha llegado. Han cerrado la unidad estrella de lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, el Ocon Sur, una unidad que era un ejemplo con un porcentaje altísimo de éxitos. El narco estaba en retroceso gracias a esta unidad. Recientemente lo han cerrado. Estamos viendo cómo bajo este ministerio, como bajo esta administración y bajo la dirección de la ex ya directora María Gámez, la Guardia Civil estaba en retroceso en toda España. Cesión encubierta de competencias, tráfico en Navarra, grupos de rescate en montaña también en el Roncal, en Cataluña, grupos de explosivos, cesión de competencias encubierta de los Mossos de Escuadra como policía marítima cuando no están amparados por la ley. Su única demarcación en este sentido son las aguas interiores, no la franja marítimo-costera. Pues bien, en 2024, en la Copa América, que se va a celebrar en aguas territoriales españolas en esa comunidad, la seguridad la van a llevar los Mossos de Escuadra. O sea, nada de lo que diga Marlaska, eso es demagogia y más demagogia. Para nada se han preocupado por las políticas de interior, por no hablar ya de la compra de material de baja calidad que han hecho, han ido a lo más barato, de todo el dinero que han dado a Marruecos para que proteja nuestra frontera cuando ellos no quieren protegerla, cuando Marruecos ni siquiera reconoce Ceuta y Melilla como territorio español. Eso es demagogia política. Mire, yo creo una cosa: para que un pueblo sea plenamente libre, para que un Estado de Derecho funcione y se lleve a cabo, para que ese pueblo sea libre, han de darse paulatinamente unos puntos fundamentales, ¿no? Si uno de ellos falla, los siguientes no se van a cumplir. El primero es la seguridad física. En España esa seguridad, en la mayor parte de nuestro territorio, la da la Policía Nacional y la Guardia Civil. Si no tenemos seguridad física, no se va a dar el siguiente punto, que es la seguridad jurídica. Si este no se cumple, no se va a dar una estabilidad y una prosperidad financiera y, por último, una cultura, ¿no? Pues esta administración para nada se ha preocupado de la seguridad. De interior, por mucho que digan, pueden hacer ruedas de prensa, dar discursos, noticias, entrevistas, no se han preocupado para nada, y menos de la Guardia Civil. La Guardia Civil está bajo mínimos de personal y de medios gracias a esta administración, y eso no es de recibo, no lo podemos permitir. Don Agustín Leal, le agradezco mucho sus palabras, le agradezco mucho su participación en el programa, y a través suyo les mando un mensaje de felicitación y de apoyo a esos 4 agentes heridos en Alicante en una operación antidroga esta mañana. Yo soy aquí el que defiende desde donde me puedo y donde me toca que hay que reaccionar ante el narco, y eso no se hace ni disolviendo unidades como la que usted señala en Campo Gibraltar, ni desatendiendo políticamente lo que haga falta para que los que tienen que dar la cara vean que esto se reduce y no que se aumenta, que es lo que estamos viendo todos los españoles. Don Agustín, le agradezco mucho su participación. Muchas gracias. Se ha dado su mensaje. Buenas tardes.